satisfacción, Señor, eso es mío, yo me lo gané, yo trabajé, yo me sudé, yo hice, yo volví. Entonces, cuando nosotros, hay una parte en la palabra que dice, cuando a Dios prometes, no tardes en cumplir. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas antes que prometer y no cumplir. Dios no se agrada de eso. ¿Cuántos entienden lo que les digo en esta noche? Ahora bien, déjeme decirle algo. Que esta misma temática la tomó ese hombre llamado Jacob. Gracias al Señor cumplió aquello que después de mucho tiempo lo que le había prometido al Señor. El 10% de la ganancia de todo lo que el Señor le había dado. Es un principio. Luego, este principio del diezmo Dios lo instituyó como una ley para su pueblo. ¿Sabe para qué? Porque era necesario sostener y llevar adelante la obra de Dios y los que realizaban la obra del Señor. ¿Sí? ¿Cómo era posible llevar adelante la construcción de un templo, llevar adelante los gastos de ese lugar, las cosas que se pagan, las cosas que tenemos, las cosas que hay pendientes? ¿Cómo se pueden solucionar si no hay bienes, si no hay dinero? ¿Sí? ¿Cómo se pagan? Con un aleluya, con un gloria a Dios. Vaya, preséntese al de los biles, aleluya, gloria a Dios, para ver si le va a decir amén, 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 pagado, pagado, pagado. No. Si no hay dinero, mi hermano, todo lo cortan, todo, así es, ¿verdad? Cuando le llega el bill a su teléfono, ¿qué sucede? Si usted no va y no paga ese bill, se lo cortan. ¿Entiende lo que le digo en esta noche? Déjeme decirle algo. Hay mucha gente que por allí camina. Luego el pueblo de Dios se desvió de los principios de la palabra del Señor. Empezó a tener en poco la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener en poco la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Porque nos enfrentamos a una vida de frustración. Consecuencias en nuestra vida vienen por tener en poco lo que el Señor dice en su palabra. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Que queremos creer o queremos aplicar una palabra que nos conviene. Pero la que vemos que es muy dura la dejamos a un lado, ¿verdad? Las demandas del Señor. En estos días hablábamos con mi esposa y nos ponemos a pensar, Dios tiene una promesa para ti, pero para que tú arrebates esa promesa, Él te pone una condición. Hay un mandamiento, hay algo que tenemos que cumplir, ¿sí? Ahora, ¿prometerá Dios algo a aquellos que le honran con los diezmos, con el 10%? Dice uno de los versículos bien conocidos, dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos. Diga conmigo, ventanas de los cielos. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Qué tremendo el Señor, ¿no? Que nos reta. Pruébenme esto, dice el Señor. ¿En qué? En diezmar y en ofrendar. Quiere decir que hay ventanas de los cielos, ¿verdad? Hay unas ventanas de los cielos, según de acuerdo a la palabra del Señor. Y si nosotros no le honramos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, esas ventanas permanecen cerradas. Pero el Señor dice, probando en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, reprenderé por ustedes al devorador. Usted no ha visto a gente que vive reprendiendo al enemigo, reprendiendo, Señor, reprendo la ruina, reprendo la escasez, reprendo la falta de trabajo, pero es que no les ha estado honrando al Señor, pero que no les ha estado siendo fiel al Señor. No se encuentra usted con gente que todo el tiempo está ofreciéndole y diciéndole, mira, tranquilo, no tienes que pagar nada, métete en esto, no te va a pasar nada, solamente te piden a veces tu tarjeta de crédito, por si no tienes que pagar nada, ¿para qué quieren tu tarjeta de crédito? ¿Verdad? Métase en un curso, métase en esto, es totalmente gratis, y a la vuelta de la esquina te sale con que te quieren estar, esos son los devoradores. La gente que te quiere hacer meter en tarjeta de crédito, oh no, tranquilo, métete, entra, no te va a pasar nada, no tienes que pagar nada. Y a la mitad del camino estás embarcado en tremendo lío. ¿Sí? El Señor dice en la Biblia, reprenderá al devorador. ¿Y qué es un devorador? Es una persona, es un hambriento, dice la Biblia, un sinónimo. Es ser hambriento, un glotón o un insaciable.
¿Eh? ¿No ha visto usted en las televisoras? Hace 10 años están haciendo lo mismo, porque cada año agarran más gente. ¿Y cómo tú te das cuenta? No sé si a usted le ha pasado. ¿Cómo se da cuenta de tu información? ¿Cómo se dan cuenta dónde tú vives? ¿Cómo se dan cuenta de tu número de teléfono? Oh, necesita un abogado, necesita esto, necesita aquello. Y están allí detrás de ti, con ganas de sacarte y de sacarte. Dice la Biblia que el Señor reprenderá por nosotros al devorador. Hace un tiempo había una persona, un amigo, hermano, el cual se dejó llevar por esto. Y lo que según tenía que pagar solamente unos $100, le sacaron cerca de 2,000. Más o menos. Y como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Y este hermano llegó un momento en el que se quería desconvertir para ya desquitarse con esa persona y volver de nuevo a Cristo a pedirle perdón por lo que iba a hacer. Pero es que a veces el Señor no abre la ventana de los cielos, y cuando el Señor se refiere a derramar bendiciones, no solamente es en el área material, es en el área espiritual, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con los vecinos, con la suegra, con toda clase de personas. La bendición de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Ahora déjenme decirle algo, el Señor dice: reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá del fruto de la tierra. Más arriba dice: derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La palabra derramar quiere decir yatzak, y quiere decir vertir, derramar, fluir. Nuestra honra a través de los diezmos y las ofrendas es como cuando usted abre la llave. ¿Sí? Cuando nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos abriendo la llave o la pluma, como usted le diga. Y usted ve que usted abre la pluma y hasta que usted no la pague, no deja de fluir, no deja de derramarse, no deja de manifestar, ¿verdad?, el agua. De igual manera es con el Señor y con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el momento que nosotros honramos al Señor, se abre esa llave y no se detiene. Nosotros somos los que detenemos la bendición del Señor. Quiere decir que en nuestras manos está el poder de caminar bajo las ventanas de los cielos cerradas o bajo las ventanas de los cielos abiertas. Depende de nosotros. ¿Cuántos entienden lo que le digo en esta noche? A veces podemos, mire, y esto es algo tremendo, y se entiende que una persona únicamente puede caminar bajo la bendición del Señor, bajo la ventana de los cielos abiertas, con la gracia del Señor, bendiciones hasta que sobre y abunden, se derraman sobre nuestra vida de manera que no se van a detener. Pero hay gente las cuales no comprenden el principio de la palabra del Señor y prefieren caminar en ruina, en escasez, en necesidad, viviendo de cheque en cheque, de cheque en cheque. Oye, Dios derrama sobre ti no solamente bendición material, derrama sobre ti sabiduría para que no te metas en deuda, para que no te metas en más problemas, para que no te metas en más drama. Estás metido en 10 y todavía vas a buscar un 11. No, tranquilo. Entonces, la ventana de los cielos se abren sobre nuestras vidas cuando nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El versículo 9 y 10 del capítulo 3 del libro de Proverbios dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de mosto. ¿Qué va? Pero mi bodega está escasa en este momento. ¿Qué es tu bodega? La tarjeta de crédito. ¿Cuándo tiene tarjeta de crédito? Sáquela. Sáquela. Saque su tarjeta, si la tiene. Estas son tus bodegas, estos son tus graneros. La refrigeradora de tu casa, el cooler, no sé, el lugar en donde tienes carne, donde tienes soda, pero hace tiempo vive de día en día, de lo que llega en ese día. ¿Por qué será? ¿Estaremos honrando de verdad a Dios para caminar bajo las ventanas de los cielos abiertos? ¿O estarán cerradas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestro trabajo? Dice: así tus graneros se llenarán. Me impacta tremendamente esta versión. Dice: se llenarán tus graneros a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Se agrada el Señor de que nosotros no diezmemos. Dice en el versículo 8 y 9 del libro de Malaquías capítulo 3, robará el hombre a Dios. Y el Señor le decía a su pueblo en ese momento, pues ustedes me han robado, dicen que te hemos robado en los diezmos y las ofrendas. Malditos son con maldición, porque la nación toda me ha robado. Hay una tipología de que el Señor no se agrada cuando nosotros no honramos a Él, no lo honramos a Él con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No estamos bajo la ley. Aprueba Jesús los diezmos. Lucas 11:24 dice: Jesús se encontraba con los fariseos y los saduceos y le decía: mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiere decir que es necesario amar, hacer justicia, tener fe, ser una persona íntegra, tener buenas intenciones, amar al prójimo, amar a los que están a nuestro alrededor, pero también es necesario honrar a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Por eso el Señor le decía: esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Cuántos entienden lo que le digo? La palabra ofrenda viene del hebreo tarumá, que significa regalo, ofrecer o contribución, y del griego dorón, que significa regalo o presente. Un regalo no tiene precio. Usted, y para poder dar un regalo que realmente vale la pena, tiene que ser una persona, entre más usted siente un afecto, un aprecio hacia esa persona, usted da un mejor regalo. ¿Verdad que sí? O usted va a ir a su hijo, a su hija que se está casando y le va a dar de regalo, no sé, un par de zapatos. O le va a dar una camiseta de Dollar Store. ¿No? Entre más tú tienes un afecto o esa persona significa algo para ti, más aún todavía tú honras a esa persona con cosas más preciadas y que valen mucho más. La ofrenda quiere decir eso, un regalo que no tiene precio. Nuestra ofrenda debe ser voluntaria. Éxodo 36:3 dice la Biblia: cuando Israel estaba haciendo el tabernáculo y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Dice la Biblia que Moisés tuvo que decir: ya no traigan más, porque ya abunda, es mucho. Sobrepasamos lo que realmente necesitamos hacer en este tiempo, en este momento. Pero dice la Biblia que ellos traían ofrenda voluntaria. Quiere decir que la ofrenda es algo que nace de nuestra voluntad. Por más que a veces nos digan, nos hablen, nos conversen, y tantas cosas nos metan en la cabeza, nunca va a surgir efecto si no nace algo de nuestra voluntad. Es como el amor. El amor nace de nuestro propio interior, cuando es Dios el que está dentro de nosotros. ¿Cuántos entienden lo que le digo? Ahora, déjeme decirle que a este pueblo no se le complicó despojarse de aquello que ellos tenían, porque sabían que lo que tenían Dios se los había dado. Por eso iniciaba diciendo que cuando nosotros entendemos que lo que tenemos, que nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, todo lo que respecta a nosotros, es Dios quien nos los ha dado, no nos cuesta despojarnos, no nos cuesta soltarnos de lo que tenemos. Al pueblo de Israel y a estas personas no les costó soltar lo que tenían para la obra del reino del Señor y lo que se estaba realizando en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era Dios quien se los había dado. Déjenme decirle que nuestras ofrendas, aún según David, hacen memoria delante del Señor. Para ir casi terminando, libro de los Salmos 21 decía David: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde su santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Quiere decir que el Señor hace memoria de nuestras ofrendas cuando nosotros le honramos a Él. ¿Cuántos entienden lo que le digo en esta noche? Ahora, ¿cómo el Señor va a hacer memoria de nuestras ofrendas o de nuestro regalo que le hicimos a Él si no le hemos hecho regalo alguno, si no le hemos ofrendado? Un poco controversial este tema, ¿verdad? Y un poco de poco amenes, porque es normal. Ahora,
nosotros debemos entender que nuestra ofrenda no debe ser de lo que nos sobra, sino de realmente de lo que nosotros estimamos valioso. Dice la Biblia en el libro de Lucas 21:4, Jesús decía: todos ellos dieron de su ofrenda de lo que les sobraba, de lo que tenían por allá metido en un bolsillo que les sobró del mandado, que les sobró de los negocios que hicieron. Pero ella, dice la Biblia, de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que dejar toda la plata en la iglesia porque te dijeron que no. El principio es que no debemos dar de lo que nos sobra, sino de lo que estimamos valioso para nuestra vida. ¿Sí? Por eso le decía, la ofrenda es el regalo. Y cuando tú vas a dar un regalo a alguien que tú estimas valioso, que tú aprecias, que tú quieres, tú no le vas a dar lo que te sobra. Tú no vas a comprarle de lo que te sobra. Tú vas a darle lo mejor. Y aparte de eso, cuando te invitan a una boda, a un lugar donde hay una fiesta, un cumpleaños, tú llevas un regalo preparadito, ¿verdad? Lo mejor, lo más precioso. Cuánto tengas que pagar no te importa, pero lo que tú vas a llevar es un buen regalo. Entonces hemos creído, muchas veces se ha creído que para el Señor es todo lo contrario. Es de lo que nos sobra, de lo que no nos cuesta, y lo improvisamos allí. Lo que tengan, un cuara, nosotros decimos un cuara, 25 centavos, y lo echamos allí. No, una ofrenda es un regalo. Y nosotros sabemos que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Por eso decía la Biblia: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Si usted y yo nos morimos hoy, ¿qué nos llevamos? Nada. Polvo somos y al polvo volveremos, dice la palabra del Señor, si el Maestro no ha venido y no nos arrebata. Pablo decía que la ofrenda y el ofrendar es un don inefable. Y para que usted lo lea en su casa, si quiere leerlo, en el libro de 2 de Corintios 8 y 9, tremenda palabra en donde habla acerca de lo que son las ofrendas para los santos y lo que es la ofrenda y para lo que se utiliza. El diezmo y la ofrenda, según la palabra del Señor, se utiliza para lo que es todo lo que es la obra del Señor. ¿Sí? Decíamos que en el momento que usted enciende un interruptor, está corriendo la luz. En el momento que abre una llave, está corriendo el agua. Y hay medidores los cuales están corriendo. Y para poder pagar eso, hay que llevar dinero. Entonces nuestra forma de honrar al Señor es con el dinero, no solamente, pero es el tema en el cual estamos tratando de reflexionar. Es un instrumento para poder que la obra del Señor avance. ¿Sí? Es un instrumento para que continuemos llevando adelante la obra del Señor. Lucas 6:38 dice: este es el resultado de la ofrenda. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Les pondrán en el regazo, porque con la misma medida con que miden, les volverán a medir. La recompensa y la bendición del Señor viene a nuestras vidas de donde menos lo esperamos. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces estás con los brazos cruzados o simplemente estás por allí medio esperando que el Señor haga algo. Y como el Señor hace memoria de nuestros regalos, de nuestras ofrendas que le hemos hecho a Él en el momento de la aflicción, el Señor levanta a alguien o del sur o del norte o del este y del oeste, y la honra viene a tu mano. ¿A usted le ha pasado eso? Y a veces a mí me ha pasado y yo quedo mirando, ¿y qué le pasó a este hermano? Se siente mal. Mejor me voy y me llevo lo que me dio, porque de repente ¿verdad? Se arrepiente. Me ha pasado cuando salgo, cosas así. Pero es Dios honrándote. Por eso es el principio de la palabra del Señor. El Señor dice: traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Hey, mira, mi hermano, Dios te está dando la bendición de darte la fuerza, el regalo de la vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, todas las cosas que tenemos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros seres queridos. El Señor dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. Y por eso hoy estamos con vida. Y por eso hoy estamos bien. Caminamos bajo la ventana de los cielos abiertas cuando aprendemos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso, los diezmos y las ofrendas
¿Serán una honra hacia Dios o un negocio de los hombres? A veces son más fuertes los argumentos, pastor, que hemos recibido o que se nos han inculcado en nuestro andar o en nuestro pasado, de manera que frenan la bendición abundante. Dice la Biblia, sobreabundarán, dice la palabra del Señor, bendiciones hasta que sobre y abunden sobre nuestras vidas. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero Dios te permite y te dice que le honres con un 10%, pero tú te quedas con el 90%. De ese 90 tú le das tu ofrenda. Y a veces, decía nuestro pastor, y así lo hemos aprendido, la ofrenda debe ir mucho más allá de lo que es nuestro diezmo. ¿Cuántos entienden la palabra del Señor? Ahora, el diezmo y la ofrenda es un sistema que el Señor creó para bendecirnos, de manera que andemos de más en más y no andemos de cheque en cheque y no andemos de pago en pago, de deuda en deuda, sino más bien para que des y no andes en necesidad. ¿O será un negocio de los hombres? La palabra la hemos leído, la hemos escuchado. Depende de nosotros seguir caminando con los argumentos nuestros o aferrarnos a los principios de la palabra del Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? El Señor honra a los que le honran, pero mira de lejos a aquellos que le desprecian. Y cuando honramos su palabra, no solamente lo honramos de palabras, sino que esa palabra la llevamos a los hechos. Y esos hechos nos llevan a vivir en bendición hasta que sobre y abunde. Que el Señor les bendiga en esta noche. Dale un aplauso al Señor.